Bueno, pues después de esta primera parte de la mañana tan intensa y tan rica, vamos a continuar nuestra andadura por el Congreso. Lo primero, un aviso práctico. Alguien se ha dejado las gafas. No sé si Luisa ha tenido algo que ver en el asunto. Pero ya se las doy a Leti. Bueno, ya sabemos que hay que tener la mirada afinada y el oído atento para escuchar de dónde viene la llamada, que nos invita a las fronteras. Pero ver y escuchar es solo el primer paso, porque las fronteras nos mueven. Las fronteras nos mueven a veces el piso, ¿no? Como decimos en América Latina. Nos descolocan, nos retan, nos desafían, que decía Chuchín. Las fronteras nos ponen en camino, nos ponen en movimiento. Las fronteras lo que tienen es que nos sacan de lo conocido, de nuestro lugar de confort y nos llevan al lugar distinto, al lugar del otro, como nos ha recordado Pachi. Las fronteras nos atraen. José Javier Pardo dice que es Dios mismo quien nos atrae desde las fronteras. No nos envía a las fronteras, sino Dios presente en las fronteras nos llama desde ahí. Las fronteras son un lugar que nos pone en dinamismo, en movimiento. Hay muchas fronteras posibles. Quizás lo más importante, a veces, y en este caso es muy claro, no es tanto la respuesta como formularnos la pregunta. ¿Cuál es la frontera? O en el lenguaje de Fe y Alegría, ¿dónde termina el asfalto hoy? ¿No? Plantearnos la pregunta y tener el interrogante por dentro es tan importante como las respuestas que cada uno les demos. Y esa es una pregunta que cada uno en nuestro lugar, desde nuestra responsabilidad, desde nuestras ocupaciones, nos tenemos que hacer. Esa es la pregunta, ¿no? Y esta pregunta da lugar a múltiples respuestas enormes, ¿no? Para ir avanzando un poquito y poner como rostro más concreto, ya Luisa nos ha ayudado como a encarnar y a poner rostro a alguna de estas fronteras, pues tenemos esta mesa redonda de hoy, ¿no? Que es a esa pregunta que cada uno nos hacemos y cada uno respondemos, también Fe y Alegría como movimiento se la hace en conjunto. Mirando todo el mundo en su redondez, Fe y Alegría también se pregunta, y nos han salido algunas fronteras, no son todas, por supuesto, hay más, hay muchas más, pero son algunas. Y son algunas que nos afectan a todos. Eso significa que desde esas fronteras, si nos ponemos en esas fronteras, lo que hacemos lo vamos a ver desde una perspectiva distinta, nueva. Va a haber algún reto nuevo. No significa que nosotros tenemos que estar exactamente ahí. Significa que desde ese lugar se ven las cosas de otra manera, con otra perspectiva. Y eso es lo que hoy tenemos 6 personas que nos van a ayudar a ver las cosas desde lugares de frontera, desde retos, desde desafíos que nos movilizan a todo Fe y Alegría. Hemos identificado cinco grandes fronteras. La frontera del género, la frontera de la equidad entre hombres y mujeres es una de ellas. La frontera geográfica, los lugares a donde no se llega, los lugares concretos de un país, pero los lugares que pueden ser todo un continente. La frontera digital en pleno siglo XXI. La frontera de las nuevas generaciones, de los cambios generacionales y cómo dialogar y en un diálogo entre culturas de distintas generaciones. Y la frontera medioambiental, la frontera ecológica. Algunas de estas ya han ido apareciendo en el diálogo de la mañana. Y lo que les hemos pedido a las 6 personas, que luego les voy a ir presentando, es que nos desafíen como Fe y Alegría. Que nos digan en qué medida esa frontera nos reta, a qué nos está invitando, por dónde nos mueve, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Yo les voy a ir presentando luego y así no perdemos mucho tiempo, pero lo primero es, las 6 personas que están aquí representan ya la diversidad de rostros que hay en Fe y Alegría. Somos hombres y mujeres de edades distintas, continentes distintas, vamos a hablar lenguas distintas. Los que no tengan cascos vamos a usar el inglés, vamos a usar el francés, vamos a usar el español. Es la realidad de una Fe y Alegría que tiene rostros cada vez más diversos y con gente, unos trabajando, otros estudiando, otros colaborando con Fe y Alegría, pero todos de alguna manera compartiendo la misma misión. Esta es la idea de este rato. Tendremos un rato antes de
de la comida para esto. Si nos da tiempo, tendremos un poquito de diálogo. Si no nos da tiempo, pues concluiremos con un momentito como de cierre. Entonces empezaríamos con el primero de las fronteras, ¿no? La primera de las fronteras, la frontera de la equidad entre hombres y mujeres. Para ello tenemos a Sofía Gutiérrez, que es la directora de comunicación de Fe y Alegría Guatemala. Muchas gracias, Sofía. Gracias. Pues bueno, buenos días a todos, bueno, tardes, ¿no? A todos y todas. Para mí es un gusto estar hablando hoy en nombre de muchas mujeres. La frontera de género es una frontera muy importante para Fe y Alegría. Ser la primera es complicado, así que les voy a contar una anécdota que me pasó. Hace un tiempo yo entrevisté a una persona, una mujer, una madre de familia, que ella está en una zona rural de Guatemala. Y le pregunté, ella está en un programa de alfabetización, y le pregunté qué se sentía, que ahora tiene la oportunidad de aprender y a escribir. Ella me respondió que se sentía muy contenta y que le agradecía a su esposo porque le estaba dando permiso para poder estudiar. Le daba unas horas para ir diariamente a poder estudiar. Eso a mí me impactó. La verdad es que aún en estos tiempos, cuando nosotros vemos que tenemos grandes avances tecnológicos, o sea, es una época moderna, ¿no? Estamos con grandes rezagos en temas de género. Esto definitivamente se va replicando en muchos de nuestros casos, en muchos de nuestros países, con diferentes matices, pero siempre la problemática sigue dándose igual. Las mujeres tenemos mucha discriminación, muchas de ellas limitaciones al acceso a la educación, limitaciones en salud, limitaciones a acceder a lugares de poder, de toma de decisiones, y esto definitivamente pues tenemos que ir cambiando. Las niñas en especial son ciclos que se van replicando, y eso es lo que nosotros tenemos que ir cortando, esos ciclos, ver por dónde nosotros podemos ir cortando para no seguir replicando esos ciclos. En este tema del acceso a la educación, estuve leyendo un poco y son cerca de 16 millones de niñas que no van a ir a la escuela durante su vida. Eso representa lo que ahora actualmente tenemos de población en Guatemala. O sea, el total de mi país representado en niñas no van a tener acceso a la educación, y eso es impactante. Creo que es algo que nosotros tenemos que ir viendo, son datos y datos, seguimos viendo datos, donde las mujeres, aunque tengan ahora más acceso a la educación, siguen ganando entre un 60 y 75% menos que los hombres, haciendo el mismo trabajo. Son datos que siguen dándose, que estamos viendo, pero que si nosotros mismos no le vamos a dar un significado para hacer un cambio, de nada nos va a servir seguir midiendo si estamos o no estamos avanzando en esto. Muchas niñas, ¿verdad?, tienen la oportunidad de estudiar. En Guatemala pasa mucho. Ellas tienen el acceso a la educación, pero también tienen que hacer un doble esfuerzo, porque además tienen cargas laborales, tienen que cuidar a sus hermanos pequeños. Muchas de ellas a temprana edad pues también tienen embarazos precoces, matrimonios forzados o a temprana edad también, que esto de alguna manera va limitando que las niñas vayan creciendo o educándose con el tiempo y logrando ser lo que ellas quieren ser. En este caso, pues vemos que muchos de estas situaciones es por una cultura machista que hemos venido viviendo desde hace siglos, bueno, desde el principio de la humanidad, podríamos decir. Creo que son situaciones que nosotros mismos tenemos que ir cortando. Decimos es una cultura, así es la cultura y no podemos hacer nada. Pues yo creo que es una cultura que tenemos que ir cambiando, que no podemos seguir replicando. Las niñas sufren. Les voy a contar una anécdota que tuvimos ahora que estábamos haciendo un estudio de por un proyecto que estamos manejando con la luz de las niñas. Estuvimos hablando con varias mamás y ellas nos comentaban algo que a mí de veras que me impactó también,
y es que las comadronas, no sé si algunos lo conocen, las parteras, cuando nace un niño, cobran más que cuando nace una niña, porque el niño tiene más valor que la niña. Entonces, eso se vive en las zonas rurales de mi país y me imagino que de muchos más. No es solo en Guatemala. Esto, obviamente, pues se va replicando en que la niña crece con un sentimiento de desvalorización. Y ahí es donde nosotros tenemos mucho que aportar. En este aspecto, muchos niños, nos damos cuenta, cuando son pequeños no tienen esos estereotipos, y pequeños es cuando nosotros podamos entrar, ¿verdad?, desde el tema educativo para ir cambiando esta situación. Con esto también, ¿verdad?, para Fe y Alegría es un gran reto. Nosotros trabajamos con las comunidades, trabajamos en nuestras comunidades, están los padres de familia, están las madres de familia, están todos los colaboradores, que aquí representamos una buena parte, los profesores, los estudiantes y las estudiantes, y todo el personal que está con nosotros, pues es un gran potencial que tiene Fe y Alegría, que desde ahí nosotros podemos hacer el cambio. Para esto creo que Fe y Alegría se tienen que plantear grandes estrategias muy marcadas, que puedan generar ese cambio que necesitamos. Si nosotros no tenemos una visión clara y solo vamos haciendo acciones muy puntuales, no vamos a generar ese cambio que necesitamos. Dentro de esto, yo quiero plantear 4 enfoques muy generales, ¿verdad?, que a mi criterio podrían ir viendo. Uno es enfocarnos hacia la coeducación. Cuando nosotros tenemos espacios libres de estereotipos, y las personas pueden ser y valorarse por ser seres humanos, en esos espacios no va a existir ninguna desigualdad. Y ese es el espacio que Fe y Alegría tiene, que en muchos casos pues estamos haciendo esfuerzos, pero yo creo que todavía podemos trabajar más en esto. Estos espacios, pues definitivamente hay como programas muy puntuales. Ahorita en Guatemala estamos trabajando el tema con UNESCO, con las escuelas UNESCO Malala, que es para fortalecer el acceso a la educación de las niñas, y también para empoderar a las mujeres sobre el tema de equidad de género. Cuando una mamá reconoce que es importante que su hija se eduque, es más fácil que las niñas tengan acceso. El trabajar con las comunidades y con las madres y padres de familia también, porque es que hay que sensibilizar también al padre de familia para que pueda dar permiso a que la niña vaya, ¿verdad? Yo he conocido a muchas mujeres que no saben, son analfabetas, y ellas dicen que cuando ellas reconocen que sus hijas tienen derechos y ellas reconocen las limitantes que han tenido para salir o cuando necesitan leer o escribir, todo esto las ha llevado a reconocer lo importante que es la educación para sus hijas. Entonces, por eso es muy, muy importante educar a la madre de familia. También proyectos como La Luz de las Niñas, ¿verdad?, que ayudan a fortalecer en Guatemala también tenemos un centro que son organizaciones de niñas, ¿verdad?, que entre ellas se van motivando. Cuando tú ves que una niña logra reconocer que, bueno, ha sufrido cierta discriminación o incluso a veces abuso sexual, ¿verdad?, y generalmente es por parte de su propio entorno cercano, y la niña ve que, bueno, ya sufrió eso y puede sanar, pero también se da cuenta de que puede salir adelante y que eso no es una limitante para que ella logre hacer o ser lo que ella quiere ser. Eso es muy importante, y estos círculos de La Luz de las Niñas ahora están aportando muchísimo a esto. Dentro de esto, algo muy, muy puntual, ¿verdad?, y que yo creo que va a esta ruta de la coeducación, es todo lo que se está haciendo con la red Generación 21. El hecho de que niños, niñas, jóvenes y señoritas estén ya hablando sobre la igualdad de derechos me parece muy importante. Los jóvenes, ahí dice que las juventudes son nuestra esperanza, y yo creo que ahí es donde vamos a ir sembrando nosotros ese cambio.
Fe y Alegría tiene que seguir apostando por estos jóvenes para que ellos de alguna manera reconozcan que tienen una voz, especialmente las mujeres. Nosotras, en realidad yo me siento privilegiada. Es cierto, en algún momento nosotras hemos vivido alguna cierta discriminación o incluso cuestiones de acoso, ¿no? En la calle, a veces las normalizamos, y yo creo que el reconocer que esas cosas no son normales y que nosotras, digamos, entre nosotras mismas vayamos creando lazos de unidad para ir cortando esas problemáticas, pues yo creo que es importante que las niñas de alguna manera se vayan uniendo, ¿verdad? Y los jóvenes en este caso ya son conscientes, ya son críticos, y me parece que en algún momento pues es la esperanza, y desde ahí se va a cambiar algo. Otro aspecto que yo creo que tenemos que ver es el contenido que estamos dando. Si nosotros seguimos educando con los mismos textos, si seguimos educando en los modelos tradicionales, vamos a seguir replicando ese mismo mensaje que hemos dado siempre. La niña, al final de cuentas, sigue siendo la princesa que está esperando al príncipe, no sé qué. O sea, seguimos leyendo esos cuentos. Yo tengo 2 sobrinas y ellas a veces me piden leerles cuentos. Cuando empiezo a leer que sigue con lo mismo, pues prefiero inventarme algo, ¿no? Pues mi creatividad ya, ojalá que les sirva a ellas para ir cambiando esto. Dentro de esto, pues yo creo que al generar este contenido nosotros tenemos tanto potencial dentro de las juventudes, dentro de los profesores, que desde ahí nosotros podemos ir creando diferentes propuestas que vayan cambiando no solo para Fe y Alegría, sino también para incidir en nuestro círculo cercano, en nuestras poblaciones. De alguna manera, con un simple libro que nosotros vayamos reproduciendo, con eso podemos ir cambiando la mentalidad de otros lugares donde Fe y Alegría no tiene acceso. Definitivamente con eso vamos a ir dignificando el valor de las niñas y niños. Creo que seguir trabajando en estos proyectos que se dignifican a las niñas es muy valioso. Algo que, por ejemplo, hemos visto siempre que dicen, yo estuve leyendo mucho sobre el tema de género, y muchos dicen, bueno, cuando las mujeres logran acceder a la educación y luego ellas pueden retornar eso en el desarrollo económico, y al final se ve siempre como desarrollo económico, y me parece que no es porque un país logre más desarrollo, sino que es dignificar a una persona. El tercer punto que yo quiero hablar también, y me parece que es algo que Fe y Alegría ha venido reflexionando, y es en la mejora de las prácticas educativas y también de gestión. Obviamente Fe y Alegría en el acceso a la educación pues ha aportado muchísimo durante años, y creo que hemos tenido grandes avances en el trabajo en el acceso a la educación. Sin embargo, en cuestión de políticas, en cuestión, o sea, bueno, ya está una política de género, pues ahora hay que hacerla viva, ¿no? El papel no nos va a decir mayor cosa, entonces yo creo que ya es ponerla en práctica. Dentro de eso, algo que sí quiero como mencionar para ir a hacer un llamado a la reflexión, ¿verdad? En este caso es nuestra práctica de gestión. Yo estuve viendo las estadísticas, cerca de 43,000 colaboradores que estamos en Fe y Alegría, el 77% somos mujeres, el 23% hombres. Obviamente con esto tú ves que es un movimiento muy movido por las mujeres. O sea, las mujeres siempre han estado detrás, pero tenemos que ver un poco, ¿verdad? Cómo es que nosotros trabajamos esos números. Muchas veces los números no son en realidad el significado de un cambio real, ¿verdad? Entonces, lo vemos, por ejemplo, tenemos que ver qué tanto acceso le damos a las mujeres para la toma de decisiones en puestos de autoridad, en simplemente alzar la voz. O sea, las escuchamos, pero también tomamos en cuenta lo que dicen, o simplemente lo ponemos ahí como un número más. Yo creo que es algo que Fe y Alegría ya toca reflexionar en esos números. Los números pueden decirnos mucho, pero a la vez
no son cambios reales. Y me parece que es algo que tenemos que ir reflexionando. Y por último, yo creo que también esto no es solo una lucha de mujeres. Generalmente esto del tema de género, estamos nosotras siempre hablando y que nos hacemos una hermandad con las mujeres, que esto nos pasa, no sé qué, pero me parece que nosotros tenemos que trabajar obviamente unidas entre mujeres, pero no sin dejar la mirada con los hombres. Es importante trabajar estas propuestas de nuevas masculinidades, crear nuevas formas de convivencia igualitaria, donde los hombres también contribuyan a crear nuevas creencias, nuevos valores, nuevas ideas de cómo ellos también pueden vivir su masculinidad de forma igualitaria. Sin los hombres, en realidad, esto no va a ser posible. Nosotras podemos luchar lo más que podamos, pero los hombres, al final de cuentas, tienen que ser conscientes de que una cultura machista no nos lleva a nada. Y solo con esto quería decir, ya voy. Bueno, para Fe y Alegría, desde la educación popular, definitivamente nosotros estamos formando agentes de cambio y esos agentes de cambio tienen que ser conscientes de una sociedad igualitaria. Si nosotros no vemos y no nos seguimos centrando en los derechos de un ser humano, sea mujer o sea hombre, que en este caso somos las mujeres las más vulnerables, me parece que no vamos a lograr una transformación real. Así que, pues bueno, gracias. Muchísimas gracias, Sofía. De eso se trataba, de que nos retes y nos desafíes. Un avisito, estáis viendo ahí a Esther que está dibujando lo que vamos reflexionando. Bueno, es otra manera también de ir recogiendo y de ir poniendo imagen a las palabras que vamos compartiendo. Luego os animo a que lo paséis, incluso lo podemos proyectar. Bueno, de la frontera de género pasamos a otra frontera, la frontera geográfica, la frontera de los lugares, de los países, de los continentes que quedan fuera. Y para eso tenemos la suerte y el honor de contar con el director de la Fe y Alegría más reciente. Alfred Quiteso es el jesuita, es el director de Fe y Alegría en República Democrática del Congo y además es el coordinador de la Comisión África de Fe y Alegría. Muchas gracias, Alfred. Bonjour, bon après-midi à toutes et à tous. Je voudrais ici vous parler des frontières géographiques, mais il ne s'agira pas de toutes les frontières géographiques. Il s'agit de l'Afrique subsaharienne, où Fe Alegría, depuis un certain nombre d'années, fait un travail digne d'éloge. Au Tchad, en termes de dialogue interreligieux avec les communautés musulmanes, au Congo, en termes de capacité à pouvoir accompagner toutes les personnes qui vivent dans la précarité et dans des situations de pauvreté, à Madagascar, en termes d'accompagnement des personnes qui vivent dans des régions dont l'accès est très problématique, très difficile, en Guinée, au Mozambique, au Kenya, mais aussi probablement dans quelques années au Nigeria et au Libéria. Fe Alegría travaille en Afrique, fait un très bon travail dans un contexte assez particulier, un contexte assez difficile, s'il faudrait le dire ainsi. Dans ce contexte où travaille Fe Alegría, il y a aussi la joie. Nous parlons de foi et joie. Fe Alegría, faith and joys. C'est un contexte assez particulier, bien entendu, qui présente aussi beaucoup d'opportunités pour Fe Alegría. D'abord, en Afrique subsaharienne, dans tous les pays, on sait que l'État est le seul responsable de l'éducation ou des systèmes éducatifs. Donc, c'est l'État qui a le pouvoir décideur, c'est l'État qui décide sur les calendriers scolaires, c'est l'État qui décide sur le fonctionnement de l'école, c'est l'État qui décide sur la carte scolaire,
entendez par là la politique d'implantation des écoles à travers le pays, aucun particulier n'a le pouvoir de jouer ce rôle régalien. Ce rôle revient exclusivement à l'État. Autre opportunité ou avantage que présente cette sous-région, c'est que tout le monde est convaincu que l'éducation est un droit. Tout le monde est convaincu de cela. Et cette volonté politique est exprimée pratiquement dans toutes les lois fondamentales de tous les pays subsahariens. Non seulement à ce niveau-là, beaucoup de ces pays ont eu à ratifier la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui consacre des dispositions légales relatives à l'éducation comme étant un droit fondamental et inviolable. Non seulement à ce niveau, beaucoup de ces pays ont eu aussi à ratifier un certain nombre de traités internationaux qui consacrent l'éducation comme étant un droit inviolable et fondamental. Et beaucoup de ces pays ont eu à souscrire à la philosophie du mouvement d'éducation pour tous. Éducation pour tous qui voudrait simplement dire qu'aucune exclusion n'est tolérable. Autre avantage que présente l'Afrique subsaharienne, dans tous ces pays où travail fait Alegria, tout le monde est convaincu que rien ne peut être fait en termes de développement sans l'éducation. L'éducation est la clé du développement, l'éducation est le socle du développement. Lorsqu'on parcourt un certain nombre de documents publiés dans ce pays, après l'initiative conjointe FMI-Banque mondiale, qui ont eu à demander à certains pays d'Afrique de pouvoir évaluer leur capacité à résorber la pauvreté dans leur pays, on leur a demandé de publier ce qu'on appelle le DSRP, document de stratégie pour la réduction de la pauvreté. Et lorsqu'on parcourt tous ces documents, il est clairement dit dans tous les pays qu'on ne peut rien faire en termes de développement en mettant l'éducation de côté. Autre avantage que présente cette sous-région pour faire Alegria est que l'Église dans tous ces pays est un partenaire incontestable et inoubliable. Beaucoup a été fait, des gros investissements ont soutenu et continuent de soutenir l'éducation dans tous ces pays de l'Afrique subsaharienne en provenance de l'Église. Bref, Fait Alegria arrive en Afrique où elle trouve quand même beaucoup d'opportunités. Mais comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, c'est un contexte assez particulier, un contexte assez spécifique qui présente aussi beaucoup de situations que l'on pourrait qualifier d'indigestes. Notamment, les taux d'analphabétisme restent toujours très élevés. Et cela se fait remarquer chez les adultes et les enfants vivant en milieux ruraux. Beaucoup ne savent ni lire, ni écrire, ni calculer. Beaucoup sont même incapables de pouvoir écrire dans leur propre langue maternelle ou dans les langues qu'on appelle vernaculaires. Les taux d'analphabétisme restent quand même inquiétants là où travaille Fait Alegria. Il n'y a pas que cela. Il y a encore un autre défi, l'efficacité interne des systèmes éducatifs dans tous ces pays où travaille Fait Alegria laisse quand même à désirer. Je voudrais évoquer ici quelques indicateurs. De façon générale, dans tous ces pays où travaille Fait Alegria, le taux de déperdition scolaire reste assez élevé. Entendez par déperdition scolaire les phénomènes d'abandon scolaire, des enfants qui arrivent à l'école, mais qui à un moment donné trouvent que l'école ne les intéresse plus et préfèrent aller dans la rue ou préfèrent embrasser autre chose que ce que leur présente l'éducation. Il n'y a pas seulement que le taux de déperdition, on note aussi que le taux de redoublement scolaire dans tous ces pays reste quand même aussi important et inquiétant. C'est-à-dire des élèves qui commencent une année scolaire et qui, au terme de l'année, ne répondent pas aux critères de passage des classes. On leur demande alors de refaire la même classe pour l'année qui vient après.
Autre indicateur que l'on trouve qui inquiète un peu dans tous ces pays, c'est que l'éducation formelle retient l'attention de tout le monde. Par contre, l'éducation non formelle, qui présente des atouts majeurs dans un contexte comme celui-là, reste, je dirais, les maillons faibles de tous les systèmes éducatifs. Or, comme nous le savons très bien, avec toutes les difficultés que présente par exemple l'analphabétisme, des programmes non formels présentent des atouts de taille. Autre problème, autre défi, c'est la question des disparités. Entre personnes ou groupes, ces disparités gardent leur caractère insolvable. Lorsqu'on va en milieu rural et on revient en milieu urbain, on fait facilement ces constats. Beaucoup d'écoles sont construites en milieu urbain, mais lorsqu'on va en milieu rural, ce n'est pas tellement le cas. Ceux qui vivent dans ces zones périphériques sont presque abandonnés et je dirais même presque oubliés. Donc, les disparités restent quand même énormes, même les rapports entre filles et garçons. Dans certains pays, les filles ne vont pas facilement à l'école. Il faut lutter, il faut les bousculer. Dans d'autres régions, par contre, c'est plutôt les garçons qui ne vont pas massivement à l'école. Donc, disparité entre garçons et filles reste quand même, gardent leur caractère insolvable. Autre problème, c'est la famille de provenance. Si vous avez assez d'argent, vous pouvez avoir accès à l'éducation. Mais ceux qui viennent des familles pauvres ne vont pas facilement à l'école. Autre problème qui est vraiment inquiétant en Afrique, c'est ce qu'on appelle l'inadéquation entre l'école et la société, c'est-à-dire l'incapacité de l'école à pouvoir répondre aux besoins directs de la société. Comme conséquence, que l'on remarque de ces fossés qui deviennent abyssal entre école et société, les taux de chômage galopent. Des jeunes qui terminent l'école, qui n'ont pas d'emploi, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent là, ils croisent les mains. Ils ne travaillent pas. Ils n'ont pas la capacité de pouvoir s'autosuffire, de pouvoir se créer une certaine autonomie. Voici là quelques défis. Il y en a plusieurs, mais quelques défis majeurs que j'ai pu retenir qui prouvent que Fait Alegria fait du bon travail en Afrique, mais Fait Alegria a encore du chemin. Autre défi qui reste, c'est l'incohérence entre l'offre et la demande. La demande est excessive, l'offre est limitée. Je m'explique. Beaucoup de gens voudraient bien aller à l'école, mais le nombre d'écoles est réduit. Qu'est-ce qu'il faut pour Fait Alegria? Fait Alegria devrait s'investir davantage pour réduire les taux d'analphabétisme dans le pays où elle est présente, mais aussi dans les autres pays d'Afrique subsaharienne. Il y a des programmes d'alphabétisation par la radio qui peuvent permettre de résorber ces problèmes. Fait Alegria doit davantage rendre l'école présente en milieu rural, parce que ceux-là sont presque oubliés, presque abandonnés. Fait Alegria doit proposer des programmes de formation au travail pour pouvoir faire face à ces taux de chômage qui est très galopant. Fait Alegria doit construire et améliorer des infrastructures scolaires, même en milieu urbain et je dirais même en milieu périurbain. Fait Alegria doit renforcer davantage les capacités des acteurs éducatifs. Entendez par là les enseignants, les directeurs, les parents et les élèves eux-mêmes. Fait Alegria devrait aussi faire des campagnes de sensibilisation pour réduire ce que j'appelais les disparités entre personnes et entre groupes ou entre milieux de provenance. Enfin, et ça c'est le plus grand défi pour Fait Alegria en Afrique, c'est de pouvoir faire l'advocacy, être la bouche de ceux qui n'ont plus de bouche, savoir défendre les droits à l'éducation des enfants pauvres, des personnes adultes pauvres qui n'ont plus d'avenir, mais qui espèrent qu'un jour, tout pourra changer. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Muchísimas gracias, Alfred. Del continente africano pasamos a lo que algunos llaman el nuevo continente, que es el mundo digital, ¿no? Que representa un enorme desafío, una enorme frontera en muchos sentidos. Y es uno de esas fronteras que quizás mejor expresan lo que significa de reto, por ejemplo, todo lo que es el ciberanalfabetismo y toda la gente que está quedando excluida de la cultura digital, pero también las fronteras como oportunidad, si somos capaces de leer los signos de los tiempos, ¿no? Y para eso contamos con Ana Millán. Esta mañana, cuando hemos recordado la historia de Fe y Alegría, desde el principio Fe y Alegría es la unión de muchos, desde lugares muy distintos, ¿no? Bueno, pues uno de esos muchos es Ana Millán. Ana es la directora de la Fundación Accenture, que durante muchísimos años sabéis que viene trabajando con Fe y Alegría, pero más allá del compromiso institucional está su compromiso personal siempre con nosotros y con la misión de Fe y Alegría. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias. Gracias, Luis, por las palabras que no me merezco. Encantada de pasar este ratito del sábado con esta gran familia, la que bueno, yo llevo en el corazón, y también creo que desde mi empresa pues se ha visto todo el compromiso que estamos haciendo a lo largo de estos años. Voy a hablaros de la frontera digital, porque verdaderamente Accenture se dedica a impulsar todo el mundo digital. Pero escuchando, claro, a los compañeros y esto, ¿no? Esta frontera digital está viniendo, ¿no? Y nos la vamos a encontrar o nos la estamos ya encontrando, a diferencia de las otras fronteras en las que ya vamos muy tarde, ¿no? Entonces, aquí todavía tenemos la oportunidad de cogerla, ¿no? De cogerla entre las manos. Vamos a ver, nosotros quería antes de, por los que no nos conozcáis, presentaros quién es Accenture y qué hacemos desde Fundación Accenture. Accenture es una compañía que está presente en unos 50 países, tiene medio millón de personas más o menos trabajando. Nos dedicamos a la consultoría estratégica, a la consultoría, a llevar toda la digitalización, la tecnología y las operaciones, ¿vale? Desde España somos unos 10.000 empleados y llevamos ya unos 15 años con Fundación Accenture haciendo acción social, ¿no? Desde los últimos 5 años nos hemos centrado muchísimo en lo que es la formación para el empleo y, claro, acompañando lo que es el desarrollo de nuestra compañía y la apuesta de la compañía por el mundo digital, que es donde se van a generar pues, los mayores ingresos, prevén y tal, pues toda la compañía está volcada en la introducción de nuevas tecnologías digitales como la inteligencia artificial, la realidad virtual, el Internet de las cosas, bueno, lo que ya vais viniendo, ¿no? Escuchando y viendo, ¿no? Entonces, nosotros también desde Fundación Accenture lo que queremos es apoyar a los más vulnerables para que se pueda producir, puedan estar en un mundo digital inclusivo, ¿vale? Nuestra aportación principal es, aparte de donaciones económicas, sobre todo es nuestros conocimientos profesionales, y ahí lo que hacemos es, digamos, consultoría pro bono que gratuitamente damos a muchas entidades sociales, ¿no? Fe y Alegría y Fundación Entre Culturas es una de nuestros más queridas, ¿no? El mundo está cambiando. No hace falta que explicar mucho más, yo creo que todos lo sabemos y lo tenemos clarísimo, ¿no? Está entrando con fuerza y ha venido para quedarse, ¿no? Ha venido para quedarse y está generando una serie de oportunidades y de retos, ¿no? Yo en estos minutitos querría centrarme en las oportunidades que está trayendo con las nuevas tecnologías que nos pueden estar ayudando a resolver problemas de forma bastante diferente. Y en lo que son retos me voy a centrar más, bueno, hay un reto que es obvio, que lo tenéis todos en la cabeza, el reto ético, ¿no? O sea, ahí hay un tema de responsabilidad, de cómo se está llevando adelante todo este mundo digital interesantísimo, pero me voy a centrar en otro también bastante obvio, que es todo el impacto que el mundo digital está generando en el mercado del trabajo. Nosotros desde Fundación Accenture llevamos ya 5 años embarcados en una iniciativa que se llama Juntos por el Empleo de los Más Vulnerables, que pretende poner las tecnologías digitales al servicio de la formación para el empleo. Es una iniciativa que, digamos, movilizamos desde España, pero que todo lo que se está produciendo aquí está saliendo principalmente, además, a través de la red de Fe y Alegría a otros muchísimos países, ¿no?
Nosotros, en este esfuerzo colectivo, donde unimos a muchísimas entidades sociales españolas y también de fuera, incluyéndoos a vosotros, a empresas, a fundaciones empresariales, incluso a administraciones públicas, porque todos tienen algo que decir a la hora de construir y de apoyar soluciones, digamos, informáticas que pueden estar ayudando al empleo de las personas con más vulnerabilidad, ¿no? O que están en situación de más vulnerabilidad ante el empleo. En estos 5 años hemos construido, a través de, pues, esto de la consultoría gratuita pro bono que hace el grupo Accenture, hemos construido un montón de soluciones digitales que, claro, que montamos en una nube. Desde esa nube, y gracias a que se puede montar y ya disponemos de esta tecnología digital, y esto ya es una oportunidad, se puede montar en una nube. Esa nube es capaz de proporcionar la solución a los que quieran conectarse. La infraestructura que tienes detrás, gracias al cloud computing, a estar en la nube y todo esto, es mucho más barata. Por tanto, podemos llegar a hacer esto. Ya no es, hacemos un aplicativo local, lo instalamos y aquello, wow, mantenimiento horrible, la infraestructura. No, esto vaya todo por nube, ¿vale? Y ahí os conectáis. Podemos ofrecerlo gratuitamente gracias a eso, y todas estas soluciones están a disposición de todo el mundo que quiera. Así hay unos 9.000 técnicos de empleo, muchos de ellos de Fe y Alegría, que están conectadas en esta plataforma, ¿vale? Ya están, o sea, esto es una gran oportunidad, ya están utilizando soluciones informáticas que les están ayudando en su día a día. Ahora os pondré algunos ejemplos, ¿no? Bueno, 500.000 de personas, hemos formado casi a otros 450.000 personas, etcétera, etcétera, ¿no? De aquí quería destacar 3 ejemplos, ¿no?, para visualizarlo. El primero, a ver, todos los que estáis sufriendo el tema informático, dices, madre mía, otra vez carga administrativa, tal. Pero es que es muy importante tener datos, porque ahora el mundo va por utilizar esos datos para sacar inteligencia y poder ayudar a las personas a que planifiquen mejor sus actuaciones. Si estamos hablando de un tema de empleo, teniendo datos de cuáles todas las actuaciones, y de tener datos significa registrarlos en los aplicativos y todo esto, tener datos de esas actuaciones nos puede estar haciendo, como es una de las soluciones que tenemos, poder identificar cuáles son las secuencias y actividades que conducen a una mayor tasa de inserción laboral, o entender mucho mejor cómo depende los factores externos y cómo influyen en el nivel de inserción laboral que se está produciendo en cada uno de los países o en cada una de las regiones. Entonces, todo lo que se llama inteligencia aplicada, esto es súper importante a la hora de poder focalizar mejor las actuaciones para conseguir el fin que queremos, la inserción de las personas, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo así muy gráfico, ¿no?, es cómo podemos utilizar, por ejemplo, la inteligencia artificial para, en lugar de sustituir a las personas, empoderarlas más, ¿no? Estamos trabajando actualmente en un prototipo en el que una persona demandante de empleo va a una entidad social y tiene una primera entrevista de diagnóstico de su empleabilidad. Toda esa entrevista ahora la estamos metiendo con un software que está escuchando, está registrando y entendiendo, y lo puede luego ya grabar directamente en la herramienta. Esto es el sueño dorado, ¿no? El sueño dorado que, bueno, todavía las tecnologías digitales no están a la altura del entendimiento del lenguaje natural, pero poco a poco ya estáis viendo muchísimos prototipos que saca, pues, los más famosos, Google o Amazon o tal o cual, que ya logran entender un segmento bastante importante de órdenes que se dan a nivel de voz, ¿no? Entonces, esto no va a ser nada más que ir creciendo y creciendo y creciendo toda la inteligencia artificial, apareciendo, pues, una gran oportunidad de ponerlo al servicio del trabajo, o sea, que no tengamos que realizar tareas rutinarias, repetitivas, sino más bien que el humano esté por encima de todo eso, controlando todo esto, ¿no? Otro ejemplo muy claro, que creo que procede mucho y más en el contexto formativo, educativo, está el potencial que tiene la realidad virtual para la formación. Porque son contextos, ya me habría gustado poder montar aquí el circo de realidad virtual, pero ni procedía ni teníamos tiempo, pero yo os invito a cualquiera que realmente esté interesado o queráis, bueno, los compañeros de Fundación Entre Culturas con los que trabajamos, pues lo van a ver en 2-3 semanas, ya van a pasar por el cine de realidad virtual, pero yo os he traído un pequeño vídeo. Esto, o sea, la realidad virtual, aparte de, o sea, te permite un contexto formativo que realmente te genera tal nivel de aprendizaje que te crees que realmente has estado allí, o sea, que lo has vivido realmente, ¿no? Entonces, nosotros lo que pensamos es
madre mía, con toda la transformación que están surgiendo en los puestos de trabajo, ¿no? Donde se están introduciendo elementos digitales día sí, día no. Pensad, en este caso, nosotros hicimos este prototipo para un contexto de agentes de limpieza o incluso de camareras de piso, donde los cacharritos digitales ya van a formar parte de su día a día. Hay que saber jugar con una domótica, hay que saber entender, manejar, poner todo esto, hay que saber ya acostumbrarse a que tienes a lo mejor un smartwatch o tienes un aplicativo donde vas a ir teniendo que registrar todas las cosas. Cuando tienes problemas tienes que resolverlos vía digital. Ya no es, espera que voy bajo, que hablo, que tal. No, ya esto es otro contexto, ¿no? Entonces pensamos, todo eso, qué difícil para las entidades que se dedican a la formación el tener softwares conectados que simulen ese aprendizaje de las personas, ¿no? O pensad, por ejemplo, cuando trabajáis en temas peligrosos, ¿no? Si eso, en lugar de estar ahí con las manos, pues las personas pueden estar realmente viviéndolo en un mundo virtual, ¿no? Pues un tema de maquinarias o un tema de, bueno, temas más peligrosos o caros, donde tú realmente te montas tu motor aquí, puedes hacer un despiece con la realidad virtual, ¿no? Efectivamente, todos estaréis pensando, falta, y el hardware, las gafas cuestan dinero, tal. Ese es uno de los grandes desafíos, ¿no? que nos trae el mundo digital, que tenemos que estar conectados. Y si no se está conectado, se está fuera. Porque trabajar en un concepto de offline bueno, se hace porque lo que se pretende es tratar de ayudar a las personas que están más desconectadas, pero no es llevándoles el offline como les vamos a conectar, es conectándolos, ¿vale? Aquí juegan un montón de intereses de las grandes compañías, si son capaces de llevar las comunicaciones tal, a los sitios donde no les genera un negocio, ¿no? Pero bueno, yo ahí creo que es donde vosotros tenéis una gran capacidad de movilización de las conciencias y de la capacidad de actuación que tienen grandes compañías, que si pueden hacerlo para una zona, podrían hacerlo para otra. A lo mejor no ganan tanto dinero, pero podrían hacerlo. O sea, es todo mover un poco conciencias. Permitidme que os pongo un pequeño vídeo donde, a ver si lo carga. Aquí lo que está, ¿veis? Estas son una persona que es un agente de limpieza, una camarera de piso, se coloca sus gafas, ve sus manos, que son estas, y está ahora reportando su plan de trabajo. Ah, muy bien, tengo que hacer estas tareas, tengo que hacer la cama, vale, pues muy bien, reporto que ya he hecho la cama, tengo la temperatura que poner de la habitación, tengo allí una domótica en la que voy a tener que bajar las persianas, subir las persianas, no sé qué, y ahora le hemos metido una serie de errores. De repente le saltan errores a la persona que de verdad, o sea, te crees, Dios mío, ¿qué pasa? Un error de domótica, entonces ese error de domótica lo tienen que ir reportando y diciendo, tengo incidencia enviada, tengo que hacer esto, tal, le van dando instrucciones a través de chat, dime cuál es el código, qué pasa, no sé qué. También entra un cliente y el cliente le dice, oiga, y la chaqueta, mi chaqueta roja y tal, no sé qué, y dice, no, espere un momento, contacta con la lavandería, tal. Entonces, es un contexto radicalmente distinto de lo que nos podemos estar a lo mejor imaginando que puede suceder en un hotel o en una oficina en limpieza, ¿no? Bueno, es solo un pequeño detalle. Hablaré de los retos, ¿no? Y los retos, como digo, centrándonos en lo que son en la nueva forma de trabajar, ¿no? Nosotros hicimos, porque como Accenture está viendo cómo el tsunami digital está transformando los distintos mercados, lo que quisimos es entender cómo se transformaban cada uno de los puestos de trabajo, más allá de hacer grandes estudios de hecatómbicos, de aquí todos vamos a perder el trabajo y no sé qué, no. Vamos a centrarnos exactamente en cómo se van a transformar aquellas profesiones donde están encontrando empleo actualmente en España las personas en situación más difícil ante el empleo, ¿no? Con todo el conocimiento que tenemos de las entidades sociales. Identificamos 26 puestos que veis que son unos puestos de trabajo bajitos, que requieren un nivel de educación el que bueno, la gente puede tener, ¿no? Entonces, vimos cómo se transformaban todos esos puestos. Uno a uno, identificando cuáles eran todos los contextos distintos que iban a aparecer, ¿no? Como el Internet de las cosas, lo que os he mostrado antes, el hotel, está todo conectado. Es que ya no es... Está todo conectado, por tanto, para dialogar con esa conexión no te queda más que hacerlo a través de digital. Todo el tema de comunicación bidireccional, ya no es que voy a hablar con mi supervisora, no es que tu supervisora está aquí y puede hablar aquí o tu compañero o el recepcionista o el jefe de lavandería o el jefe de mantenimiento o quien sea, ¿no? Todo el tema de movilidad es que ya vas aquí, o sea, aquí tienes a todo el
el mundo de tu empresa, ¿no? El tema de los wearables, de las tecnologías ponibles, o bien puede ser smartphones o lo que sea. El tema de personalización. El cliente quiere, lo quiere personal para él, su almohada o su forma de tener ordenada la sala de las reuniones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y todo eso tiene que ser satisfecho en este contexto, ¿no? Y todo el tema de analytics, que es lo que os decía antes, ¿no? Con todo ese conocimiento que se adquiere del cliente y tal, al final se personalizan actuaciones que lo que van haciendo es que ese cliente cada vez esté más satisfecho y todo continúe yendo por la satisfacción y por el continuar con el ir al hotel o la oficina o lo que sea, ¿no? Entonces, nosotros identificamos para cada puesto, cuáles son esas competencias digitales, esas habilidades y conocimientos digitales que van a necesitar. Puesto a puesto, a los 26, en este caso es auxiliar de limpieza o agente de limpieza, y ahí ya nosotros tenemos un diccionario grande que es el de competencias, que es el que ya estamos también introduciendo a través de los últimos programas en vuestra red de Fe y Alegría, y ahí fuimos diciendo cuáles son todas las competencias soft skills digitales que aparecen y qué nivel de digitalización. Y fijaros que hasta en una orientación a la clientela hay habilidad digital. O sea, por supuestísimo, el tema de ser digital aparece en todos, ¿no? En calidad del trabajo también, en comunicación. Es que tienes que saber expresarte en medio digital, ¿no? Entonces, todo esto es fundamental para la formación de las personas, ¿no? Y aparte identificamos otra serie de conocimientos que se tienen que dar para que las personas entiendan qué es la nube, qué es la ciberseguridad, qué son las redes sociales, pero entendiéndolas en profundidad y sabiendo cómo eso se utiliza en el contexto del trabajo. Para ello dotamos de herramientas formativas que son las que ya estamos también introduciendo en Fe y Alegría, y que son las que al final tenemos que tratar de llevar a todas las personas para que puedan formarse en habilidades y conocimientos digitales, porque si no va a estar muy difícil tanto su continuidad en el trabajo como su acceso al empleo, ¿no? Yo lo último, y cerrando ya, lo último que me gustaría destacar es que ahora, pues bueno, lo decía al principio, no estamos todavía a tiempo, ¿no? Hay que de verdad mirar al mundo digital de frente, sabiendo que hay a lo mejor otras prioridades que los compañeros han comentado, pero esto es una oportunidad, un reto que puede ser una oportunidad, yo creo, dependiendo de lo pronto que lo afrontemos y lo introduzcamos en nuestras dinámicas, ¿no? Todos lo estaréis pensando, la automatización puede también generar pérdidas de puestos de trabajo. Pues probablemente sí, pero generará otros nuevos puestos y transformará los que se queden. Entonces también aparecerán colectivos que para vosotros, bueno, ya estaban colocados y ya está, no, que saldrán del trabajo y que habrá que volver a formar. Y no son los jóvenes que van por la escuela y que luego ya pasan a tal. No. Son personas pues como nosotros que de repente un día pues automatizan nuestro puesto, sobre todo si hacemos temas rutinarios, y tenemos también las empresas y el tejido asociativo, social y tal, saber atender a ese nuevo colectivo que aparecerá, que será expulsado del mercado laboral como consecuencia de la digitalización. Y herramientas para formación digital creo que es una de las principales necesidades. Muchísimas gracias. Tenía más cosas, Ana, todavía por contar. La verdad que siempre que tenemos la oportunidad de hablar con Ana, nos entra una mezcla de vértigo entre lo que viene y de enorme oportunidad, ¿no? De sensación. Bueno, hemos hablado de la frontera digital, que ya está aquí. El tsunami, ha dicho Ana, que ya está aquí. La frontera digital nos conecta con la frontera generacional. Hay algunos que ya nos toca remar siempre contra este digital y hay algunos, las nuevas generaciones traen lo digital de serie, ¿no? Lo traen en el ADN de nacimiento. Bueno, para Fe y Alegría es también un gran reto, ¿no? Cómo dialogar, cómo empoderar, cómo escuchar, cómo dejar el liderazgo a las nuevas juventudes que vienen, ¿no? Y para mí es un honor enorme presentaros a las dos siguientes participantes, que son Milagros Albrono, que viene de Argentina, es una antigua alumna de Fe y Alegría en Argentina, y a Reiris Fernández, que está todavía terminando su educación en el Instituto Universitario Jesús Obrero en Venezuela. Muchísimas gracias a las dos.
Bueno, primero, buenas tardes a todos y a todas. Y también como, no sé cómo decirlo, ¿no? Esta alegría de poder estar acá, que nos permitan, es un sueño. La verdad yo no me lo creo, miro así y digo, wow, tanta gente, digo. Y como que hay muchos sentimientos encontrados. Bueno, pero ahora les invito a poder conectarnos con las imágenes para ver y más que nada observar y el sentir lo que nos quieren transmitir, lo que les queremos transmitir los jóvenes. En unos segundos podamos ver y sentirnos. Bueno, como verán es un reloj, un camino y las huellas. Ahora les voy a contar en breve, así cortito, lo que los y las jóvenes los queremos transmitir. Bueno, con el reloj nos referimos al tiempo, ¿no? Que no podemos pretender o reconocer más que nada que el tiempo de ahora o el tiempo de ayer y los que vendrán el mañana no van a ser igual. Pero eso no quiere decir que las distintas generaciones no puedan construir y concretar algo. Y con las huellas, como vamos viendo ahí, son muchas huellas. El poder ir juntos caminando, sobre todo, no uno adelante ni otro atrás, sino de ir juntos a la par todas las generaciones. Que no es imposible transformar o cumplir un sueño o algo que queramos cambiar. Pero sobre todo, que cuando nosotros hablamos de huellas decimos, a ver, ¿qué huellas queremos dejar o qué huellas vamos dejando? Esas preguntas, si nos respondemos, nos van a abrir muchos caminos, porque no hay solo un camino para llegar al objetivo. Pero es ir juntos. La clave está en ir juntos a ese camino, hacia el mismo objetivo, hacia el mismo horizonte, porque las fronteras no tienen que ser barreras ni límites, sino más bien que nos tienen que abrir nuevas oportunidades. Yo había leído en alguna parte también que decía como que todos dicen, los jóvenes el presente, pero son el presente, el futuro y son todos porque también vendrán más, pero lo que estamos acá ahora hay que como reconocernos y mirar hacia dónde vamos, pero todo hacia el mismo horizonte, caminando juntos y a la par. Ni uno atrás, ni uno adelante, todos de la mano, que si nos equivocamos, pues de los errores aprenden, ¿no? Pero juntos. Okay. Apláudanle a Milagro. Bien, me voy a hidratar un poco porque creo que el compromiso que ahora tenemos es un poquitico nada más, pequeño, representar a todos los jóvenes de casi o más de 21 países. Entonces, ya yo no le voy a hablar de qué son fronteras porque las fronteras van cambiando desde la perspectiva de cada persona, a pesar de la edad, de las generaciones, de las vivencias y de los cargos que tenemos cada uno de nosotros en las diferentes entidades en las que nos promovemos. Claramente estas situaciones y espacios distintos son los que nos hacen y nos transforman o nos cambian. Y claramente también nos dan ese modo de igualdad o ese modo de transformación que cada uno necesita a nivel local o a nivel global a través del mundo. He ideado una nueva frase que me gustaría compartirles con ustedes y dice, somos mundos y manejamos las fronteras, pero no, las fronteras deben manejar nuestro mundo. Pero es que el hecho ya de estar aquí es una posibilidad y a la vez una frontera que nos iguala o nos diferencia, a pesar de las distinciones como de color, de los países que venimos, de las lenguas que hablamos y de los mensajes que transmitimos, obviamente. Hablar de una frontera intergeneracional, como bien lo representa en la imagen, se queda corto para poder expresar en nivel intuitivo cómo los jóvenes y cómo ustedes como adultos forman parte de la transformación social, general y a través de las culturas en el entorno en el que todos nos manejamos. Bien, si la relación con el tiempo la hablamos con el futuro, entonces estamos hablando a un largo plazo. Y la sociedad actual necesita que actuemos ¿cuándo? Hoy y ahora. ¿Cuándo?
hoy y ahora. Porque es que si esperamos que el tiempo sea propicio para las necesidades y los problemas que tenemos como jóvenes y como adultos, entonces vamos a pasar más de 3.000 generaciones solo pensando y no actuando. Claro que obviamente tenemos un legado de posterioridad. Ustedes como personas adultas, obviamente no es que ustedes nos tienen que ver como que ya nosotros nos vamos a quedar como jóvenes siempre. Al contrario, estamos aquí el día de mañana, ya cuando cumplamos 20 años, estamos con la responsabilidad de asumir nuevos retos. Por ejemplo, en mi persona en Venezuela tengo que estudiar y trabajar al mismo tiempo, pero en otras generaciones y en otras entidades usted solo se estudia y se chanta en su casa, como quien dice, ¿no? Bien. Y es la realidad que tenemos. Gracias, bien. Entonces ahora les quiero hacer una pregunta y que quede de manera general para cada uno de ustedes, y es, ¿hasta qué instancia permitimos que una realidad común sea una frontera? Veamos que la instancia es como que el límite y que la realidad común es el problema que nos afecta en cada una de nuestras poblaciones y en cada una de nuestras entidades, bien sea como adultos o como jóvenes. Entonces, lo que hacemos y actuamos deja una huella, y es como bien lo ha dicho mi compañera, cada uno de nosotros tiene una incidencia total, quiere decir que cada uno de nosotros tiene un compromiso con la sociedad, aquí y ahora, ¿me explico? O sea, no es un contexto de futuro, futurista real, es un contexto del presente, y por eso es que jóvenes y adultos tenemos que incidir de manera precisa e instantánea. Claramente la experiencia es uno de los motores que nos influye a nosotros como jóvenes, porque es que nosotros no sabemos lo que sabemos únicamente porque una incidencia tecnológica o porque una incidencia de género a través del tiempo nos los ha inculcado solo porque sí, sino que hemos sido una semilla y han sido ustedes como adultos y personas de las generaciones quienes han ido como que regando. Ustedes son el abono, ¿me entienden? ¿Me explico? ¿Sí se explica, no? Ok. Bien, entonces, hablando desde la innovación, bien pudiéramos usar todas estas herramientas y en vez de verlo como una frontera digital, hacerlo una frontera de transformación que nos permita, a través de las diferentes comunidades y localidades o a nivel global, tener esa comunicación, pero con una perspectiva única, que es transformar para incidir. Respecto a la sabiduría que tienen cada uno de ustedes, hombres y mujeres, pues obviamente cuando decimos intergeneracionalidad, les voy a hacer énfasis en una cosa. Inter es que nos reúne. Generación, que obviamente son hombres y mujeres en distintas sociedades y en distintas edades y lugares. Y obviamente esta nacionalidad lo que nos une a transformar. Inter, juntos, generación a través de las generaciones y nacionalidad por todo el mundo. El intercambio entre adultos y jóvenes es lo que fe y alegría ha dominado una incidencia sobre la cual hay que actuar. Es decir, que si está traído a la mesa es porque no solo Venezuela tiene esta incidencia a nivel de estatutos, sino que es todo el mundo. O sea, no estoy aquí representando únicamente a más de 150 jóvenes que no tienen la oportunidad ni siquiera de salir de su propia ciudad, sino que estoy representando un montón de jóvenes que están allá callados por el simple hecho de que puede existir esta barrera, ¿me explico? Esta barrera que únicamente la podemos ver de esta manera. Ustedes están del otro lado con más de 100 personas y aquí hay una persona que está imitando la relación de las vivencias de muchos jóvenes. Pero si nos vemos como estaba yo detrás escuchándole, es que ustedes representan esa generación. Es decir, que sin ustedes, los lazos que unimos con los jóvenes simplemente no existe. Bien, en esa cordura, las fronteras deben ser oportunidades para sentir, pensar y hacer. Sentir desde nuestro corazón, pensar desde nuestros ideales y obviamente hacer para incidir. Y por último, quisiera decirles que esto requiere de planificación, es decir, demostrarse a nivel global. No es que aquí se queda, porque si lo planificamos quiere decir que vamos para una incidencia de transformación. ¿Cuándo? Aquí y ahora. Perfecto. Y es sumar estas voces, es decir, es mi voz con las de ustedes. Y esas dificultades, tensiones y desafíos que nos presentan las fronteras simplemente es para romper los estigmas y trabajar en inclusión de distinción, es decir, como joven puedo ser escuchado y ustedes como adultos serán nuestra generación. Nosotros de relevo, obviamente, pero ustedes de la sabiduría que nos importa a pesar de las diferentes, ¿cómo les digo yo?, comportamientos. Entonces les voy a dejar 2 preguntas que las van a ir pensando en el camino y en lo que este congreso finaliza y es ¿hasta dónde podrán volar nuestros sueños e ilusiones? Tal como le decía el padre Velas. Y otra pregunta muy personal y va desde la juventud. ¿Hasta dónde somos los jóvenes capaces
de transformar el ideal de las generaciones. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que nos sentimos muy orgullosos todos los de Fe y Alegría después de escuchar, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, y para terminar tenemos una frontera de la que esta mañana también hemos hablado en algún momento, ¿no? La frontera ecológica. Luisa decía que tenemos que ponernos esas gafas ecológicas, ¿no? Para ver la realidad del mundo. Y para eso, bueno, ya sabéis, en la vida hay amigos, buenos amigos y gente especial, y José Ignacio es uno de ellos, de Fe y Alegría, de Entre Culturas, y personalmente. Si habéis visto el programa y habéis curioseado en el programa, incluso habéis entrado en la página web, en realidad aparece en el programa un señor con una barba blanca larga, que se llama Pedro Walpole y que vive en Filipinas. Pero tenemos aquí a José Ignacio García Jiménez. Pedro está llegando a Madrid ahora. Su vuelo se ha retrasado y está llegando ahora. Y a José Ignacio le hemos pedido si le podía sustituir. No es casualidad. Pedro y José Ignacio son los dos fundadores de la red EcoJesuit, de la que seguro todos hemos oído hablar. Y por eso es un atraco que José Ignacio se ha dejado hacer. José Ignacio ahora mismo, además, es el director del JRS Europa. Muchísimas gracias, José. Yo lo siento por ustedes porque ciertamente salen perdiendo. Es decir, el que de verdad sabe de esto es Pedro. Yo me he aprovechado estos años de estar junto a alguien que lo vive pasionalmente y con competencia técnica. Pedro es un compañero jesuita de origen irlandés, pero se unió a la Compañía de Jesús en Filipinas. Y él vive básicamente en Mindanao, la isla de Mindanao, al sur de Filipinas, en una zona un poquito remota, que se llama Bendún, con comunidades indígenas, y tiene esta capacidad de mezclar pues este compromiso de vida con una competencia técnica también notable. Además, dirige un centro en Manila que se llama Ciencias Medioambientales para el Cambio Social. Entonces, lo siento, os toca oírme a mí y a ver qué hacemos. Yo solo tengo dos satisfacciones esta vez. Una es reemplazar a Pedro, porque siempre reemplazar a un mito tiene algo. Y segundo, tener un micro de este tipo, porque no lo había tenido nunca. y da como mucho empaque. Bueno, voy a intentar ir rápido. Yo creo que las cuestiones medioambientales, pues todos conocemos, vamos conociendo cada vez más. Como decía Luis, en la Compañía de Jesús, pues también hemos ido haciendo nuestros esfuerzos, y esta red EcoJesuit, que se llama, una red de centros en distintas conferencias en el mundo, y después también, sobre todo, con una página web, un newsletter, un boletín que nos ha ido animando durante unos años a tomar conciencia de estas cuestiones. La primera tiene que ver con el concepto puro de límite, que es uno de los conceptos que han salido durante todo el día, que nos acompañan, y que es uno de los, si queréis, a veces más frustrantes en la vida, ¿no? Todos pensamos que somos capaces de mucho, de casi todo, y de repente nos vamos encontrando con límites en la vida. La sociedad mundial, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, vivió como unos 20 años de un enorme desarrollo técnico y sintió, ¿no?, que el ser humano podíamos con todo, con casi todo. El famoso viaje a la Luna, que parece ser que sí fue verdad, ¿no? Siempre está esta duda, ¿lo consiguieron o no lo consiguieron? Un desarrollo tecnológico notable y un desarrollo también social, en este sentido también notable, ¿verdad? En cuanto a pues, tratamientos, medicinas, comunicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? En los años 70 ya empieza un grupo de científicos y científicos sociales a plantearse si esto que estamos viviendo, esta cierta euforia que se está viviendo, si esto podía durar mucho tiempo. Y fue cuando surgió el famoso informe del Club de Roma de los límites del desarrollo. Concebir un mundo, ¿verdad?, donde podíamos crecer continuamente, sobre todo un crecimiento que está basado en recursos materiales, llegan a decir ellos, esto, ¿verdad?, es como si tú corres muy deprisa y lo que tienes enfrente de ti es una pared.
Cuanto más deprisa vayas, más duro será el golpe. Bueno, pues un poco es en la dinámica en la que nos hemos ido instalando, ¿verdad? Una dinámica mundial que muchos califican de depredadora. Recursos que consideramos renovables, ¿verdad? Como por ejemplo el agua, que uno piensa que se va renovando, existe un ciclo biológico del agua, bueno, pues lo alteramos de tal manera que vamos generando sequía enormemente, ¿no? En muchísimos lugares del mundo. La acidificación de los océanos. Conseguimos que los océanos suba la temperatura, se acidifiquen, se hagan más ácidos y la vida animal es mucho más complicada. Zonas donde se pescaba tradicionalmente no se puede pescar, o porque pescamos demasiado o porque el medio natural hace imposible esta vida. De tal manera que lo que vamos constatando con el paso del tiempo es que si todos nos vamos instalando en esta dinámica de una producción intensiva, un consumo voraz y una contaminación de residuos que al final se convierte en otra industria porque no sabemos manejar, el futuro de este planeta se complica mucho. Y si esto no fuera suficiente, y lo es, ¿verdad? Porque ya solo con esto la cosa se complica mucho, si no fuera suficiente surge una nueva dinámica que hemos descubierto hace unos 20 años, que es lo que se llama el cambio climático. A fuerza de emitir gases en la atmósfera está pensada para proteger este planeta de una manera sorprendente y maravillosa, consigue generar que debajo de esta capa de gases la vida pueda permanecer. Lo que hacemos al incrementar esta presencia de gases es que nos convertimos en este famoso invernadero. De repente, si habéis entrado en un invernadero, la temperatura dentro de un invernadero puede ser a 8, 10, 12 grados mayor. Ahí está el hombre que tiene que hacer esta charla y no yo. Así que aplaudir a Pedro. No hay distancia. Sí, sí, sí. La experiencia de los límites, ¿no? De los límites, en este sentido, si queréis, como sociedad humana es bastante frustrante, porque por un lado descubrimos nuestra enorme capacidad de responder a un montón de retos, ¿no? Tecnológicos, de salud, etcétera, etcétera, pero por otro descubrimos que nuestro énfasis o nuestra manera intensiva de hacerlo pone en riesgo el futuro, lo cual es bastante frustrante, ¿no? Por un lado vemos las posibilidades y por otro descubrimos que nos ponemos a nosotros mismos en riesgo. Como siempre, la solución que aparece en el horizonte es la tecnología. Si nos confiamos en la tecnología, ella sabrá salvarnos de toda esta situación. Yo creo que con cierta humildad y con evidencia vamos descubriendo que la tecnología sola no basta. La necesitamos, es imprescindible, nadie quiere volver a la edad de piedra, ¿verdad? Pero solo la tecnología no va a bastar. O encontramos maneras de vivir juntos todos, ¿verdad? O como nos recordaba Pachi, esto no va a merecer mucho la pena. Si solo unos cuantos van a poder vivir bien, ¿verdad? Y el resto sobrevivir, entonces este mundo tiene importantes lagunas. Lo que nos enseña, y esto lo explica mejor Pedro que yo, lo que nos enseña este planeta en el que estamos instalados, ¿verdad? Este planeta fascinante, pero a la vez también desconcertante muchas veces, es que todos estamos interconectados. Toda la vida está conectada. La más pequeña, la más frágil, la más débil, ¿verdad? Y la más robusta, como pueda ser la humana, ¿verdad? Está toda conectada. Estamos instalados en sistemas físicos, en sistemas químicos y en sistemas biológicos. Y la interconexión de estos sistemas es lo que hace que este planeta pues, pueda sobrevivir y pueda florecer. Cuando alguno de estos sistemas falla, se impone, ¿verdad? O quiebra, entonces todo el sistema empieza también a fallar, quebrarse. El esfuerzo de la conciencia medioambiental de nuestro tiempo es, por un lado, tomar conciencia de esta interconexión, toda la vida está conectada, de la responsabilidad que tienen los distintos miembros o elementos que forman parte de estos sistemas y de cómo la interacción, ¿verdad? Equilibrada, ordenada, etcétera, es la que permite que el sistema florezca. Los ciclos del nitrógeno, del carbono, etcétera, son los que mantienen la vida. En cuanto intervenimos sobre ellos y desconectamos, desestabilizamos el sistema, entonces esto se fragiliza, fracasa, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la componente humana en todo esto? Bueno, la componente humana sería un sistema, imaginaros un balón de fútbol, ¿no? De reglamento, o sea, de los de piel, no de plástico, de los de piel. Y tú comienzas a hincharlo, a bombearlo, ¿verdad? Tú comienzas a hincharlo. Las costuras de este balón se van abriendo.
Lo que hacemos los humanos en el planeta Tierra es bombear y meter presión a este sistema. Un sistema que se maneja por sí solo, ¿verdad?, de una manera equilibrada y que los desequilibrios va compensando. Nosotros con nuestra actuación aumentamos la presión sobre el sistema y lo que dicen los técnicos lo llaman así, ¿verdad?, llegamos a los límites planetarios. Ponemos este balón en sus límites. Algunos de estos límites ya no se van a recuperar. Estamos hablando de zonas de acuíferos, de zonas forestales, de recursos naturales enterrados, nos hablaban de las extractivas. Es decir, hay cosas que ya no se van a recuperar, ¿no? El petróleo sabemos que no se va a recuperar, lo siento por los venezolanos. ¿Verdad? Esto se va a acabar. Luego, hemos bombeado tanto el balón que las costuras están ahí como para romperse. La llamada pues, a actuar, a comprometerse hoy, yo creo que es algo que está delante de nosotros. Nos hablabas de esta frontera digital que está delante y otras fronteras que hemos ido reconociendo y que ya están presentes. La medioambiental también. Es un tren que lleva tiempo marchando. Muchísimos hombres y mujeres llevan años comprometidos en estos movimientos. Y yo siento que nosotros tenemos que correr un poquito para subirnos a este tren, ¿no? En general, la educación medioambiental de cada sociedad te da como la preocupación del ciudadano medio por este tema. No tiene nada que ver en Alemania, por ejemplo, que España, ¿verdad? En una escuela alemana, un joven es educado y adquiere una conciencia de la problemática medioambiental que no adquiere todavía un joven español. Al final, somos productos medios, perdonadme la crítica, somos productos medios de nuestros sistemas educativos. Sería maravilloso si las personas de fe y alegría, ¿verdad?, fuesen un poquito por encima de la media. Si nuestros alumnos, alumnas, ¿verdad?, las personas que pasan por nuestros centros, profesores, profesoras, todos los que estamos comprometidos en esta causa, estuviéramos un poquito por encima de la media. Porque eso nos convertiría, y buscar humildad en la palabra, en líderes sociales en esta dinámica. Esta diapositiva la puso Pedro, la tendrá que explicar él, porque ya no saco más. Estando en todo este movimiento y comprensión de los retos medioambientales, como Iglesia hemos recibido, pues yo creo que un gran regalo. El Papa Francisco lanzó la encíclica Laudato Si, alabado seas, ¿no?, mi Señor, utilizando la oración de San Francisco. Es muy interesante porque en una reunión que tuvimos los jesuitas con el Papa, el Padre Sosa está aquí delante y la tuvimos en la curia, le pudimos hacer preguntas. Y una de las preguntas era sobre esta encíclica. Y el Papa repitió una respuesta que ya había dado otras veces. Dijo, yo no he escrito una encíclica verde. ¿Verdad? Es lo que quiere decir. Yo no he escrito una encíclica, así, si queréis, un poquito a la moda ecológica. La dinámica es muy interesante y sé un poquito de la historia. El Papa Francisco quería escribir una encíclica social. Él quería hablar de pobreza. Y cuando preguntó a la gente que estaba a su alrededor, ¿verdad?, compartió un poco sus ideas, lo que quería escribir, la gente le dijo, padre, hable de medio ambiente. Y entonces él se enganchó con la idea. Porque si quieres hablar de pobreza hoy, tienes que hablar de medio ambiente, ¿verdad? Una mirada de la pobreza solamente socioeconómica es una mirada reductora del fenómeno pobreza. Si queremos hablar de pobreza hoy, tenemos que incluir el medio ambiente. Y esto es lo que hace el Papa en su encíclica. Y en este sentido, adelanta, por la izquierda y por la derecha, a muchos de los que están metidos en los temas medioambientales. Porque son dos lógicas diferentes. La gente que se dedica a las cuestiones medioambientales normalmente tiene una lógica más científica, más biológica, más de dinámicas de sistemas. La gente que está en los temas sociales pues está más en la exclusión social, en la integración social, etc. Y son dos dinámicas que se mueven en paralelo. El Papa lo que reivindica en la encíclica, y con esto consigue, ¿verdad?, vincular a muchas personas, es que lo medioambiental y lo social van unidos. La gente que respira el aire más insalubre, que bebe el peor agua, que está en las peores condiciones de suelo, etc., que sufre inundaciones o sequías, es siempre la gente más pobre. Por eso el mensaje de la encíclica es muy potente, ¿verdad? Si queremos afrontar un cambio social, tenemos que incorporar la dimensión medioambiental. Yo termino aquí, le dejo a Pedro porque él tiene que decir algo antes de ir. They can lend you a micro, just say hello or whatever you want to say.
What do I do with this? Good afternoon. My apologies. I was going to explain the world to you in 5 minutes. Have I got 3 minutes? Can we go back? So, this is the world we live in. It's cracking apart. Yeah? The balances are being lost. It's very simple, this world we live in. All life requires water, carbon, nitrogen, calcium, phosphorus. They're the top. Yeah? 2, 3, 4, 5, 6 elements. It's very elemental. All life, human life, where 70% something water, where another 12-15% carbon, we've got nitrogen. Everything is made up. Life, if you like, is liquid carbon. And we have to teach that in chemistry, in biology, in physics, yeah, in gardening, whatever you are teaching, we need to teach as an integral subject. Yeah? We cannot compartmentalize education. We will become specialists without effectivity, and certainly without action. We need to know those two, because we're getting the water balance wrong. We're getting the carbon balance wrong. And we're introducing in a technology novel entities. We have 10,000 compounds in the world that we use on a daily basis, and we are not sure what their impact is. Just one example, nearly all our wheat consumed in Europe is sprayed with glyphosate. Roundup Ready, I'm not sure what you call it here. But glyphosate is a compound that was sprayed on American troops during the Colombian War. And we know they have a high rate of cancer as a result. And that's the only reason we know the company secret. Huh? We do not know how that transitions in our bodies. There are 10,000 compounds. Nuclear energy is another one, nuclear waste. Yeah? Nanoplastics. We don't know how they're invading our body. Yeah. On the other hand, we have extractive industries and land use change. We cannot afford to extract coal anymore. I've come from a meeting of the New York City Bar Association, where they heard the Philippine Dialogue on Human Rights and Climate Change. And we had people from NASA, and we had people from the Sandy storm, Hurricane Sandy that went through. And the impact that these have on economics, societies, culture, biodiversity, yeah, is splitting it apart. You work at the margins, but the margins are 30–60% of the people in a country that we're dealing with. They are the people who live on the fault line, if you like. They are the people who are vulnerable. Vulnerability is not having a strong house.
Vulnerability is living where there are hazards in the landscape. Vulnerability is one-parent families. Vulnerability is access to work. It's very closely tied to gender in many cases. It's got to do with if you have both the grandparents and the children in the same house. Your mobility is limited. So vulnerability is where most of the world, I think, that you know, is positioned. And what is vulnerable is not only the dignity and the rights of the individual, but the collective vulnerability of cultures, of communities, of their landscape, of indigenous peoples, but also small farmers. Everyone who is working here, if you like, at the economic bottom is vulnerable. And our education has to be better than any other education today. Not equal, better. It's not worth it, you teaching, you supporting communities and children and schools, if you're not teaching something better than the present education. You have to teach an integral education that moves to action now. The youth today need to know two things. They need to know where they belong and how they can act together. Thank you. Muchísimas gracias, Pedro. Por lo menos hemos podido contar contigo unos minutos y bueno, la tarde y mañana. Ya tenemos que terminar. Calculábamos retraso, pero vamos un poquito incluso por encima del retraso calculado. Pero esta mañana Luis ha hablado de escuchar al silencio. Y Pachi ha dicho que no saltemos de experiencia en experiencia. Antes de terminar, vamos a hacer un minuto de silencio solamente, para que cada uno escuche lo que se le ha quedado dentro de toda esta mañana, para poner alguna palabra que recoja algún sentimiento dominante esta mañana. Unos segundos de silencio solamente. Mis palabras son agradecido a todos vosotros por haber compartido con nosotros y desafiado por estas fronteras que nos mueven. Muchas gracias y nos vamos al comer. Un momento.